Mi madre tampoco. Mi madre tiene Facebook porque le lee las recetas que publico en el Facebook y dice que solo es amiga mía. Es mentira. O sea, de repente tiene como 15 o 20 amigos que son amigos míos también. No tengo muy claro cómo lo hemos querido, pero bueno, yo no vamos a liar por ahí. Como os iba diciendo, yo soy Pablo Ibarra y soy cocinero. Que suena un poco a Alcohólicos Anónimos, y es que hasta hace no mucho tiempo esto era así. O sea, hasta hace 25 años la profesión de cocinero no era una profesión nada digna, y menos en este país, ¿no? O sea, era cocinero hasta que no tenía otra cosa que hacer. En estos últimos 25 años está cambiando mucho, y tú ahora enciendes la tele y es imposible que no haya dos cadenas que hace fucking, y en dos cadenas hay seguro alguien cocinando. Oye, leyendo El País, ¿no? en internet, en la tablet, pues estaba Carmen Ruscalleda, que si no le conocéis es una super cocinera, que deberíamos darle más bombo, porque siempre estamos hablando de los mismos, y esta señora ha hecho cosas increíbles, y más siendo mujer, porque al final el mundo de los cocineros es muy de hombres y muy machista, y ojalá cambie, pero está complicado, está complicado. Estaba haciendo entrevistas de trabajo porque necesitaba dos cocineros y quería un chico y una chica. No he conseguido una chica. No las he convencido. O sea, las 20 primeras entrevistas que hice eran para chicas y no he conseguido ficharles. Pues algunas estaban trabajando, algunas el horario no les convenía. No sé por qué a ellas no les conviene y a su marido sí, pero bueno, eso ya es otro tema. Lo dejamos para otro día. No. Entonces, estamos ahí, estamos en los medios, ¿no? Yo tengo salgo de un programa de radio todos los domingos en la SER y estoy súper contento porque es un poco la alternativa al fútbol, ¿no? En la SER tienen dos diales, la FM y la AM, y entonces el uno da el fútbol y el otro salgo yo charlando con la locutora, y entonces pues a mí me hace ilusión. Bueno, he sido desde el año 2007 el creativo del Echanove. Ahora, bueno, antes era una cosa que a mí me parecía normal, pero ahora que lo he dejado, bueno, siento cierto orgullo, ¿no? El pensar que has sido el que has estado aportando tu granito de arena y pensando para que un restaurante como el Echanove pues bueno, tenga cosas mejores en el día a día, pues es una maravilla. Y bueno, pues agradecerle a los compañeros de Echanove, que sigo trabajando con ellos, con Somos una Sociedad, y agradecerle a Josu, que me ha traído aquí, porque él cree que voy a ser capaz de contaros algo pues, un poco estimulante, un poco mágico lo que he contado. Yo confío en él, confío en su criterio, espero que sea así, y si no, no os preocupéis, porque he traído comida, he traído merienda, así que, bueno, lo dejamos para luego, ¿vale? La idea era empezar a hablar de nuevas tendencias, de creatividad, de tecnología dentro de los restaurantes, ¿no? de las últimas novedades, y bueno, estaba empezando a la charla cuando un amigo me contó que había estado en una charla que había dado Ferran Adrià aquí en Bilbao y que no había entendido ni patata. O sea, que explotábamos cosas que si no estabas en el mundo eran incomprensibles. A mí me cabreó bastante porque Ferran a nosotros es un dios, es lo mejor que nos ha pasado, y de verdad, y al final de la charla posiblemente lo entendáis, y entonces me ofendí hasta que eso, lo repensé y me di cuenta que tenía razón, que no podemos empezar a hablar de cosas como estas y explicar cosas como estas. Esto es uno de los aperitivos de Echanove. Es un pintalabios que se llama sardina picantona, ¿no? Podríamos hablar del momento creativo, ¿no? De cómo se te ocurre, pues una tarde estaba yo en una reunión con una chica que era como pispireta, y entonces le estaba enseñando cosas porque estábamos buscando para llevar a los hoteles pues cosas para los desayunos, y entonces le enseñé esto, que le enseñé los portapintalabios que había encontrado y que no tenía muy claro qué hacer con ellos.
Y entonces uní, venía de Lisboa, había comido muchas latas de sardinas, me encanta, la comida en lata buena me encanta, entonces uní, pues veía que era un poco picantona, con las sardinas, con las latas y con esto, y salió esto. Pensaba que podía hablar también de técnicas, ¿no? Para hacer esto necesitas saber hacer el molde primero, ¿no? O sea, tener conocimiento de distintas, en concreto de una silicona que tú puedes hacer el molde y luego funciona para poder comer comida. Saber de distintas algas que gelifican para tener una textura que cuando la metes a la boca tú piensas que le estás metiendo un pintalabios porque es duro y es firme, pero en el fondo cuando te la metes en la boca pues no es tan dura, porque si está muy dura no sabe a nada, porque las cosas duras no se funden en la lengua y no saben a nada. Bueno, pensaba también haber traído aquí unas cuantas de estas, pero la persona que las hace me ha dicho que a veces estaba loco, que no, que si iba a hacer 140 de estos, que no, que ni por el forro, que ya tengo que hacer el trabajo, y como yo no iba a hacer, pues hay otra cosa que va a hacer muy rica también. Pero bueno, yo lo que creo que os voy a intentar explicar es cómo hemos llegado a esto, cómo ha evolucionado este país estos 25 últimos años para poder llegar a un restaurante que te pongan esto y que no digas, me estás tomando el pelo, ¿vale? Aún no flipa, también pelo. Entonces, vamos a empezar desde el principio, pero no tanto. Vamos a empezar Bilbao, 1990. En Bilbao, 1990, el 90% de las cartas de todos los restaurantes eran así. Eran así. Estaba muy bien. Bilbao, dentro del mundo, será una de las ciudades que mejor se come y que más pasión tiene por comer del mundo. Tenemos DF, vas a Italia y también tiene una pasión brutal, ¿no? Pues vas a DF y de repente dices que eres cocinero, ¿no? Le dices al taxista que eres cocinero y te empieza a contar lo que ha desayunado, cómo lo ha cocinado, cómo lo ha preparado. No todo el mundo es así, aunque los de Bilbao, los de Sebastián, pensemos que todo el mundo es así, no. O sea, vas a muchos sitios que les da igual lo que comes, no cómo se prepara, y no pasa nada. Sí. Entonces, bueno, lo que quiero contaros es qué ha pasado en estos últimos 25 años, cómo ha cambiado la expectativa del comensal, cómo sin darnos cuenta no vamos a lo mismo en un restaurante y cómo ha pasado España de ser un país que se comía bien a ser la vanguardia del mundo, ¿no? Cómo hemos pasado de esos chipirones tinta a esto. Esto es un plato, bueno, es un aperitivo en realidad, que se le llamamos chipipulpo. Chipipulpo con esfera de chipirón. Entonces, la historia es que tú cortas el chipirón, le haces cuatro patitas y está mucho más rico, porque al plancharlo hay muchas más zonas que se quedan doradas y entonces es mucho más rico y en boca sabe mucho más rico. Y ya tenemos las esferas, que ya hay varios que me han preguntado por aquí, tú eres el de las esferas, tú vas a hacer esferas. Las probaremos, pero os voy a explicar cómo se hace. No tenía mucho sentido aquí ponerme a hacer, o sea, es una técnica. La historia es que tú tienes un puré del sabor que quieras y lo conviertes en esto, que es una yema, como si fuera una yema de huevo, pero con el sabor que quieras, ¿no? Es una reacción, no sé si hay profesores de química por aquí o alguno hay, ¿no? Bueno, en el fondo es una reacción. A ver, si digo algo raro, no sería el primer profesor que me dice que digo algo raro. ¿De matemáticas hay alguno? Bueno, vale. La historia es, nosotros conseguimos un puré del sabor que queramos, le damos un poco de densidad y le añadimos calcio. El calcio reacciona con un baño que tenemos con una harina de algas. Y entonces al reaccionar consigue hacer una pequeña película, que es una gelatina, alrededor de este puré. Lo cual luego lo sacamos de ese baño, lo limpiamos y conseguimos eso, esa yema que te está en la boca y que te da el sabor que tú hayas pensado antes. En este caso será de tinta de chipirón y en lo que ponemos luego, pues ya veréis. ¿Vale? Seguimos luego. Bueno, se llega aquí a través de unos locos que en 1990 tenían un restaurante, trabajaba en un restaurante que acababa de perder su segunda estrella Michelin, se les habían ido los jefes de cocina y se habían quedado los subalternos y no sabían cómo seguir y decidieron cambiar y en vez de
decidieron dedicarse a la creatividad. Y tuvieron un mantra que era crear es no copiar. Y decidieron que no iban a copiar nunca más. Casi nada, ¿no? Y empezaron a hacerse preguntas. Preguntas como las herramientas que tenían, cómo las podían usar de otra manera, los productos que usaban, cómo los podían usar de otra manera, qué era más importante, dónde estaba el valor del producto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene más valor? ¿Una trufa o unas anchoas? ¿No? Una trufa que cuesta una pasta, o unas anchoas que en los 90 costaban menos que ahora, ¿no? La foto de la izquierda es la lasaña de anchoas de Echanove, que es un plato estrella, que si vas, lo pides sí o sí, que son unas anchoas marinadas, que están marinadas durante muy poco tiempo, que le dan el punto ácido, después se hace un puré de tomate con aceite que tiene una textura súper rica, que encima se hace solo con la parte del aceite, con la parte del tomate que es dulce, porque se le quitan las pepitas, y luego lleva una capa para que pues tenga un poco de textura en boca, y es una maravilla. ¿Qué es mejor, eso o que te ponga una pasta con una trufa mala? Pues la trufa mala es más cara, pero esto está muy bueno. Entonces, empezaron a usar una máquina que tenían ellos, que era la máquina cortafiambres, que la usaban para cortar jamón, para cortar chorizo, y dijeron, esto tiene que valer para algo más. Y ahí empezaron un desarrollo, que luego fue imparable, que empezaron a hacer carpacios súper finos, empezaron a hacer, hace unos años se llevaban mucho unas tejas de manzana, caramelizadas, que eran como redonditas, yo no sé por qué se han dejado de hacer, estaban muy buenas, y bueno, pues crujientes de frutas y un montón de pastas. O sea, en vez de hacer pasta con pasta, hacían, como este caso, este es un canelón, este es un postre que llevamos a México, que es un canelón de aguacate relleno de chocolate con mascarpone y limón. Habría sido imposible si estos locos no empiezan a darle la vuelta a las cosas y si no se dan cuenta de que necesitan de la tecnología. Tecnología, un porrón. O sea, yo estoy montando ahora un restaurante, estoy montando la cocina y estoy pensando en comprar un baño de temperatura controlada. Microondas, por supuesto, pero microondas no solo para calentar la leche. En microondas ahora hacemos pues un poco de todo, desde bizcochos super etéreos hasta, exclusivamente estoy cociendo patatas en el microondas, es una pasada porque la patata en el agua deja el sabor en el agua y en el microondas se cuece con su propio agua y es alucinante. Microplane, que son unos ralladores espectaculares, hornos especiales o woks especiales que existían, pero que tú no pensabas que ibas a poner en tu cocina un wok de inducción porque costaba, no existía, yo creo. Bueno, pues yo me compré uno el otro día en Macro, me ha costado 99 euros. Y entonces, pues bueno, lo pondré. Motores de pecera, yo tengo un motor de pecera en Echanove que me lo voy a llevar, es mío, y ahora se hacen un montón de cosas. Y cosas como esto, hay una máquina de envasar al vacío que diréis, ¿para qué vale una máquina de envasar al vacío o para qué vale el cacharro este de hacer algodón de azúcar? Bueno, aquí tenemos tres platos que se hacen con esos tres instrumentos que hemos visto antes. El primero, las empanadillas, son unas empanadillas que hacemos con algodón de azúcar. Algodón de azúcar, haces algodón de azúcar, lo prensas, coges un molde de empanadilla, le pones dentro del algodón de azúcar un poco de palmera de avellana, lo cierras y luego le pones estos complementos que viene a formar una tarta de manzana, pero le pones lo que te da la gana, porque eso es, coges, metes en la boca y de repente el algodón de azúcar, lo que pasa es que desaparece, porque es un azúcar muy fino. Es un postre alucinante, es muy complicado. No sé si se vuelve a hacer nunca más, porque lo hemos hecho 3 o 4 veces y nos mete, se dice nos mete la mierda, se entiende, ¿verdad? No, vale. Lo de abajo es un chicharro marinado, que dices, bueno, un chicharro marinado. Claro, lo que tiene de gracia este chicharro es que sin la envasadora que hemos visto antes, no estaría igual de rico, porque lo que hemos hecho es cocinar el chicharro con sal, dejarlo 10 minutos y meterlo en una grasa con vainilla. Y entonces lo metemos en la máquina de vacío varias veces para que se le vaya metiendo el sabor dentro. Entonces, claro, tú te comes el chicharro y piensas, un chicharro, sí, pero alucinas con el sabor. Y luego ya la otra se hace con el sifón, ¿no? Lo otro es ¿habéis probado unas chocolatinas de Milka? Que había un anuncio antes que había un oso que se agitaba el oso y entonces salía... Bueno, pues esto es lo mismo, pero de foie. Y esto se hace con el sifón y con la máquina de vacío. Y es más o menos como lo hacen los de Milka, seguro. O sea, no... Hombre, en vez de un sifón con una máquina más grande, pero la textura es la misma. Bueno,
necesitamos entonces de herramientas, pero volvemos a la novela, volvemos al sifón, que es con lo que se empieza a meter tecnología distinta, ¿no? El sifón en el fondo es un aparato que algunos han regalado por Navidad hace 10 años, y se regalan un montón de sifones. Seguro que hay en algún armario por ahí escondido algún sifón. Es una maravilla porque tú puedes hacer un mousse de lo que quieras en 10 minutos. Nosotros hemos estado haciendo uno de licor del polo. Claro, queríamos hacer cosas de Bilbao porque el proyecto no queremos que tenga que ver mucho con Bilbao. Y entonces cogimos licor del polo, cogimos nata, cogimos azúcar, lo mezclamos y sale una mousse impresionante. Es verdad que solo hemos hecho pruebas porque no tengo muy claro. A ver, comer se puede comer. Yo me comí varios y sigo aquí, ¿no? Pero no pone muy claro no está muy claro. Bueno, con el sifón se dieron cuenta de una palabra que para mí era muy rara cuando la vi por primera vez, que era esto de las texturas, ¿no? En el 95 tú comías y estaba rico o no estaba rico, y ya está. O eso pensabas. Y no es verdad. Ya existían entre las texturas, pero no nos fijábamos en ellas. ¿Qué quiero decir? Bueno, se inventaron un plato, que era esto, que era la menestra de texturas, habéis visto en algún lado, esto es un súper clásico. Bueno, pues entonces, claro, si empezamos a hablar de la salida picantona y no hemos explicado esto, pues no tiene ni pies ni cabeza. Decidieron que iban a hacer una menestra con sabores conocidos, pero totalmente diferentes. Y entonces, esto lleva un sifón, una espuma de remolacha, un puré de tomate. Este puré de tomate ya era, o sea, un restaurante que acababa de perder la primera estrella Michelin, pero que la volvió a conseguir de la misma. Y este puré de tomate lo hacían con un puré de tomate de bote. Se podían usar de repente cosas que se usaban en el día a día. Claro, era un puré de tomate de bote que a él le recordaba el puré de tomate que hacía su madre, que usaba su madre. Unos helados de almendras, unos grandizados. Bueno, lo que consiguieron es darse cuenta que en boca pasan más cosas que lo que pasa en el sabor. Después de eso, pues inventaron un montón de técnicas más, como la esferificación, gelatinas que aguantan temperatura, un montón de cosas. Pero a mí lo que más me interesa, bueno, primero, inventar técnicas no es lo mismo que inventar platos, claro, hasta que entonces inventaban platos. Tú te inventabas la tortilla de patata, y entonces pues eras un crack, has inventado la tortilla de patata. O te inventabas la lasaña de anchoas, que fue posterior. Pero no te inventabas el marinar las anchoas o la tortilla. Es que dar el paso a inventar eso. Imaginaros el que inventó, el que cogió huevo, lo puso en una sartén y dijo, anda, esto cuaja y está rico. O sea, ¿qué cantidad de posibilidades hay después de eso? Pues estos, como la tortilla, inventaron cientos de cosas, que luego tienen muchas más aplicaciones. Y dos conceptos importantes, el sentido del humor, que tampoco existía en los restaurantes, y en el año 96, claro, les habían metido caña con esto, decían esto, mucha gente diciendo que esto no era comida, que esto era una mierda, y que vendían humo, que vendían aire, hicieron un plato que se llamaba la espuma de humo. Y efectivamente dijeron, ¿vendemos humo? Sí, vendemos humo. Y era una espuma con sabor a humo, aparte de muchos otros platos, y bueno, por lo menos aprendieron a reírse, que si no, posiblemente con las críticas que tenían se les hubiera comido su propia bilis, ¿no? Sacaron por ahí. Y luego compartieron, ¿no? Hasta entonces, en una cocina, no se compartía absolutamente nada. El jefe de cocina tenía su recetario y lo escondía. Y no solo escondía eso, sino que en los platos estrellas de los restaurantes, en los momentos claves, hay en restaurantes que se hacía dar la vuelta a todo el mundo para terminar de hacerlo, la sopa especial, no sé qué. La gente se tenía que dar la vuelta para que terminara. Lo que hace es justo lo contrario. Empieza a formar gente y claro, la gente con este proyecto tan bonito e ilusionante, lo que hace es va a su casa, sale y va expandiendo este proyecto por el mundo y lo va contando. Pero si no lo llegan a haber contado, y si no, es que nadie conocería el Bulli, porque el Bulli, como mucho, cuando más gente ha comido eran 60 personas al día. 60 personas al día por 300 días que se abre al año no son tantas personas como para que se enteren
en Finlandia. Entonces, nos enseña a compartir. Y eso te hace también aprender mucho más, porque si tú sabes una cosa y te la guardas, sabes una cosa. Y si donde el frente sabe una cosa y la guarda, sabe una cosa. O sea, comparten los dos sabidos, o sea, no se gastan las cosas cuando se comparten. Eso no ha sido así siempre en las cocinas. Vamos a dejar de lado este mundo fascinante del Wii y vamos a empezar a hablar de un hito que posiblemente para la historia de la gastronomía no sea muy importante, pero para mi historia, para mi pequeña historia sí lo es. Que es que en el 99 se abre el Chanove, ¿no? El Chanove es un restaurante que abre Fernando Canales, que es mi maestro, y bueno, Fernando Canales es una persona que ha estudiado en Francia cocina, que viene de ser cocinero en el Goicheco Cavi, que es un restaurante de éxito, y pues yo comí una vez en el Goicheco, mira, os he sacado esta foto que se ve horrible. Esto era en el 98 lo más técnico que había en Bilbao. Estos son unas láminas de chocolate, estaban súper buenas además, unas láminas de chocolate, que es juntar dos papeles de estos de acetato, no sé cómo, dos plásticos con chocolate y después le metes una mousse dentro. Esto que si lo haces bien está muy rico, ya no se hace en ningún lado. No, de hecho, posiblemente lo vendan congelado. No. Bueno, pues esta persona montó el Echanove y yo me acuerdo perfectamente en unas fiestas de Deusto, aquí ahora justo enfrente, los amigos vuestros habíamos tomado algo de calmocho seguro y los amigos y yo estábamos intentando ligar con chicas con éxito dispar. A mí no me funcionó bien porque estuve toda la noche insistiéndole en que la ilusión de mi vida era poder entrar a formar parte de la tripulación de este barco y bueno, pues trabajar allí y bueno, me di bastante coñazo supongo y no, aquello no funcionó. Entré a formar parte del Echanove y fue fascinante porque para mí era el mejor restaurante de Bilbao de aquella época porque conseguía el sabor de Bilbao, que es algo súper complicado, coger el sabor que le gusta a una ciudad y hacerlo en un restaurante es complicado. Encima los profesionales eran buenísimos, había un ritmo, una adrenalina, que era brutal. La diferencia que hay entre... Hay por aquí, no sé quién era, que le gustaba por ahí, era a ti, ¿verdad? Que te gusta la cocina. La gran diferencia que hay entre que te guste y te guste cocinar en casa, a mí me encanta, yo cocino en casa, bueno, ahora más, porque puedo cenar en casa, porque estoy montando un aliento nuevo y no me olvido. La gran diferencia es la velocidad, ¿no? O sea, tú puedes hacer un plato muy rico y tomarte tu tiempo, pero esto es como jugar en la Champions, ¿no? Jugar en el Barça de hace unos años, o sea, tú puedes hacer un pase, pero la cocina profesional de alto nivel, la gran diferencia es esa, que los pases son súper rápidos, que todo va súper rápido, todo súper perfecto, siempre, sí o sí. Bueno, pues aquí pasaba esto. Y aquí... me he pasado diapositiva, vale, no pasa nada. Aquí lo que hacían era agradar 100%. O sea, tú ibas allí y era imposible que salieras disgustado. Tenían unos platos que eran alucinantes. Te hacían la mejor merluza frita que se hace en el mundo, se sigue haciendo en el Echanove, pero se hacía en aquel entonces igual que ahora, porque se aplasta de una manera especial, se cambia el aceite cada vez, se pasa por una línea especial, se hacían unos platos con unos canetones alucinantes, se comía de lujo, pero no había sorpresas, era todo agradable. Y ahora, bueno, yo pasé una temporada fuera de Echanove, me fui con Fernando Madrid, estaba asesorando un restaurante, volvemos a la cuajada que hemos salido antes, que es no era exactamente igual porque no sabíamos hacer verificaciones, pero la cuajada de debajo del huevo, esa es el primer plato que puse yo en la carta de un restaurante, ¿no? Que a mí me hace mucha ilusión, supongo que a vosotros os dará un poco más igual, pero bueno. Del 99 al 2000 al 2007 pasan muchas cosas, en mi vida yo me dedico a formarme, me dedico a ir a asadores, a ir a clásicos, a pasar por restaurantes top como Mugaritz y en el 2007 vuelvo a Echanove porque Fernando decide que ya no solo podemos agradar, que quiere sorprender y agradar, ¿no? Entonces me contrata a mí, yo hago lo que puedo y su política es esa, que conozcamos todas las nuevas técnicas, que conozcamos todo lo que está pasando y consigamos que el cliente se divierta también, que ya no solo venga a comer, sino que venga a vivir una experiencia, que en el fondo es lo que se hace ahora en muchos restaurantes.
Pero eso, estamos en el 97, ¿eh? Han pasado 7 años. Parece que no es nada. Y os voy a poner un vídeo para que veáis las cositas que hemos, bueno, pues con lo que es el Xanov, ¿vale? A ver cómo... Vale, está. Este vídeo es una de las cosas que, claro, en la partida de creatividad, aparte de muchas otras cosas, se preparaban cosas como estas. Se preparaban vídeos como este, que quedan muy chulos. A ver si os gusta. Yo siempre que puedo pongo este vídeo porque da como hambre, ¿no? A ver. Bueno, vamos ya con las conclusiones, ¿eh? Tampoco os aburriré en este momento, ¿no? Yo donde quería llegar es al siguiente paso, que es a este. De repente unos tipos en una playa perdida en el Mediterráneo se inventan que tienen que crear y 25 años después, a nivel de calle, hay una nueva generación de cocineros a los cuales pertenezco que somos nativos de esto, o sea que no pensamos que son nuevas técnicas, que las hemos visto nacer, pero que las usamos, que sabemos igual freír unas patatas que hacer una esferificación o que trabajar con nitrógeno líquido. Y creo que ya está, o sea que está llegando a la calle, que ha pasado de la vanguardia a los restaurantes top y que ahora está llegando a restaurantes más económicos, ¿no? Y os voy a contar mi nuevo proyecto, como podrían ser otros. Estamos en Madrid el otro día comiendo en un restaurante que se llama El Triciclo, si podéis ir, es alucinante. Vamos, hay 1 millón de personas que están haciendo ahora, gracias a estas técnicas y a este aprendizaje y a este compartir cosas muy ricas
y muy modernas, pero no muy modernas porque tengan técnicas modernas, sino porque tienen un concepto moderno. Quiero decir, ya no es el restaurante con mantel y que tienes que ir de alto copete y que... No, o sea, el restaurante ya vas a muchas otras cosas. Os voy a presentar los suelos, no sé si conocéis, los que seáis de Bilbao, posiblemente hayáis comido gambas allí, es un súper clásico. De hecho eso, es el restaurante más antiguo de Bilbao. A Fernando le ofrecen locales muchas veces y siempre es muy educado y va y dice no, porque claro, porque tampoco... Y este iba a decir que no hasta que llegó y lo vio. Y vio las paredes y vio el sitio y le fascinó. O sea, tiene una vidriera que aquí se ve un poquito... Una vidriera, no, ¿cómo se llama? Un mosaico de cristal que es alucinante, con florecitas. Tiene un altillo también que lo es y tenía bastante capa de grasa y aún así era muy bonito. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es romper un poco las reglas que creemos absurdas. La cocina escondida ya no tiene sentido. O sea, si todo el mundo cuenta todo, ¿para qué vamos a esconder la cocina? Con lo cual, donde estaba la barra, ya no hay una barra de bar. Hemos puesto una cocina ahí. Pero hemos puesto una cocina que no hay un cristal en medio. O sea, que lo que hay es la barra, que era un poco más grande, y que va a ser una mesa más. Con lo cual, se va a ver cocinar a la gente. Protocolos los justos, o ninguno puede ser. Yo esto de que haya que servir primero a las chicas, o... Oye, ¿de qué estamos hablando? Esto de que cada uno tenga su función y el cocinero te cocina y el camarero te sirve, cuando no tiene sentido, no tiene sentido. Y entonces los camareros cocinarán, los cocineros serviremos y bueno, siempre dentro de un orden, lógicamente, ¿no? Pero bueno, perdón. Eso, efectivamente, yo las chicas. Y bueno, y lo que queremos hacer es un proyecto muy bilbaíno. Os he traído 6 platitos para que veáis la experiencia que vamos a hacer y por qué creemos que es un proyecto muy bilbaíno. Bueno, gambas vamos a hacer, por supuesto. Eso, estamos en la obra y pasa todo el mundo y gambas. Luego preguntan por el mosaico, pero primero preguntan por las gambas. Y entonces habrá un apartado con gambas que serán cocidas, gambas plancha, y luego hubo una época que hacía muchos extras de cocina y que no entendía nada cuando me hacían hacer gambas por mí. Primero porque la gamba se perdía en aquella masa terrible y segundo porque no entendía muy bien por qué me dejaban la cola. A ver, se entendía porque claro, si no te quemabas el dedo, pero le puedes dejar la cabeza que luego la puedes chupar y te dejas de comer el dedo igual. Entonces, bueno, trabajaremos con pilpiles. Que decir, qué cosa tan moderna. Bueno, conseguimos trabajar con pilpiles del sabor que queramos, gracias a que hemos aprendido a utilizar distintos gelificantes para hacer geles fluidos y hacer mayonesas y hacer pilpiles con lo que queramos. Teníamos un proyecto súper bonito que se llamaba Artaza, que pues bueno, posiblemente no nació en el momento adecuado, que era llevar la comida de Lechanove a casa y una de las cosas que hacíamos eran las 3 salsas vascas. Y entonces teníamos unos botecitos y uno era de pilpil. Claro, tú metes un pilpil en un bote, lo metes a esterilizar y aquello queda todo menos una salsa pilpil. Entonces conseguimos eso a base de distintas gelatinas, a base de gelatina de bacalao, entre otras, estabilizar aquello y ya sabemos hacer pilpil de lo que nos dé la gana, no necesitamos bacalao para nada. Y usaremos nuevas pastas y productos auténticos. Voy a hacer propaganda. Tengo un amigo que vende morcillas. Tengo un amigo que se ha reconvertido después de la crisis y vende morcillas y seco rossi. O sea, si no son famosas ya, se van a hacer famosas porque están buenísimas. Son la receta de la tía de su socio y son alucinantes. Trabajaremos con productores locales, por supuesto. Y bueno, esta de aquí es la cremita de morcillas y lo otro... hice la receta para el programa este de radio y me la voy a quedar porque está la berza rellena de burrosalda y es buenísima. Tengo un pequeño problema que parece demasiado fácil, como dice Josu, a veces hacemos las cosas que parecen demasiado fáciles y una amiga casi no, fue educada y no me pegó porque no quiso. Pero le pasé la receta y la hizo en Nochevieja para la familia y bueno, ya no me quiere tanto. Trabajaremos con bacalao, ¿no? Esto es un ajo blanco de bacalao. El ajo blanco es un gazpacho súper rico andaluz y entonces lo que hacemos es
es emulsionarlo con una pasta que hacemos también pues con almendras y con algún estabilizante, pero son cosas que luego no se notan, o sea que en el fondo están ahí y no se notan, y está buenísimo. Y la última, que se me va. A ver. Vale. Ya estoy acabando, ¿eh? Esta es. Y haremos cosas que nos gustan, y ¿por qué no se puede hacer en un restaurante, no? ¿Por qué no podemos hacer unas empanadillas en un restaurante? ¿Por qué no podemos trabajar con chorizo de Pamplona en el restaurante? ¿A quién no le gusta el chorizo de Pamplona? Pues vamos a trabajar con chorizo de Pamplona sí o sí, a mí me encanta. Fuimos a París, les hicimos unas croquetas súper ricas de chorizo de Pamplona en una asesoría que tenemos, y cuando llegamos allí le habían cambiado de nombre porque no lo veían glamuroso lo del chorizo de Pamplona. Habían dejado el chorizo de Pamplona, que era el rico, y le habían echado parte de otro chorizo de pedigrí, y entonces les habían cambiado de nombre. Y jugaremos con elementos clásicos como el vaso de chiquito. Y este vaso de chiquito yo espero que se convierta en un clásico de Bilbao, este plato, y se va a llamar Juarimocho. De hecho se llama ya Juarimocho. Yo supongo que tendrá algo que ver con cuando estaba mirando el Patio Escalduna desde el otro lado en Deusto, y no lleva mucho tiempo dándole vueltas a hacer algún plato con calimocho, y va muy bien, la verdad. Es una crema, es una cuajada como una panacota. ¿Habéis probado las panacotas italianas? Que son todas malísimas porque no hay manera, porque no saben a nada. Cuando pruebes una buena va a ser fascinante. Yo he probado una en mi vida buena, y siempre que hay, pido o panacota o tiramisú. Los buenos son buenísimos, pero hay en 2 sitios en el mundo, ¿no? Bueno, pues esto es una especie de panacota de foie, cubierta con un gel como muy cremoso de calimocho y unos puntitos de cáscara de naranja y cáscara de limón, que pasar a probarlos porque están muy buenos. Y con esto, ruegos y preguntas, y luego merendamos. ¿Alguna pregunta? Merendamos. Lo que vamos a hacer es pasar una bandeja, cogéis uno. Bueno, lo que vamos a comer es la foto del principio, que es un mousse de cuajada con una esferificación de mango, porque una cosa es hablar y otra cosa es probar. O sea, yo os he contado que es como una yema de huevo, pero bueno, probarlo. Entonces, os irán pasando una cucharita y vamos pasando la bandeja, y bueno, se aprovecha, ¿vale?